objetivo es poder generar un diálogo, ir presentando la figura de distintos autores, de distintos escritores, de distintas figuras del pensamiento cristiano, gracias a la guía, la conducción y la introducción también del teólogo suizo Hans-Urs von Balthasar. Y hoy vamos a conversar en torno a Ireneo de León, primero de los teólogos de la Iglesia Católica, el gran teólogo, padre de la Iglesia, siglo segundo, y nos van a acompañar en esta guía de lectura de Ireneo, en esta presentación de la figura, Andrés Dició y Eduardo Graham. Después la hermana Belén va a hacer una pequeña reacción y abrimos después un rato para poder conversar. Bueno, le doy la palabra a Andy Dició para que empiece y después que siga Eduardo. Bienvenidos a todos. Bueno, gracias Nacho, buenas noches a todos. Voy a compartir acá pantalla algunas diapositivas. Tenemos las dos caras, ¿no? Hans-Urs von Balthasar, como decía Ignacio, este teólogo suizo, grande, 1905-1988, que nos va a introducir en este otro gran teólogo, considerado el primer teólogo de la Iglesia, San Ireneo de León, 140 al año 202. Él nace en Esmirna, lo que es Turquía, y muere en León, que es Francia, y el caso de Ireneo es muy importante porque él es discípulo de Policarpo, que a su vez era discípulo del evangelista San Juan. Quiere decir que con él estamos muy cerca de la tradición apostólica, y eso le da a su doctrina y a su vida misma un peso notable. Balthasar se siente bastante identificado con Ireneo, y de modo preliminar decimos que realizó una antología de textos de Ireneo, cuya primera edición es de 1943, la segunda es de 1956, y luego la gran monografía de Gloria tomo 2, que se publica en el año 1961. Quisiera comenzar con esta expresión de Balthasar en la que caracteriza la teología cristiana en general, pero cuánto más se aplica a la de Ireneo. Dice así: toda teología cristiana está condicionada por la situación. En caso contrario, no sería teología de una revelación histórica. Y acá muy pobremente les puse una cruz enclavada en la tierra, en el mundo, de que de alguna manera marca el eje histórico siempre. Tiempo y espacio forman parte de nuestra fe, y por ende la teología siempre es contextualizada. El caso de Ireneo es notable porque su teología no se entiende sin ese marco que estuvo signado por una corriente de pensamiento que es la así llamada gnosis. Para Ireneo será la falsa gnosis, el falso conocimiento que tan seductor resultaba y sigue resultando. Vamos a hablar sobre esto también. La pregunta entonces que se hace Balthasar y que nos podemos hacer todos nosotros, también se la hace a su modo San Ireneo, es ¿qué gloria? O sea, ¿qué estamos diciendo cuando decimos gloria? Y entonces el propio Balthasar dice así: solo la renuncia a lo estético, entre comillas, y su superación dan la fuerza y abren los ojos para ver lo que realmente es la belleza. Entonces aquí ya aparece que la belleza, la gloria, lo estético en sentido pleno, no es algo que uno puede imponer, sino que es más bien algo que uno debe recibir. De hecho, la palabra estética tiene que ver con eso, con una percepción, ¿no? Con una aesthesis. Y aparece el tema de la mirada, de los ojos, que ya vamos a ir viendo la importancia que tienen en Ireneo. Entonces la exposición que les propongo va a tener como dos momentos. Ireneo siempre da para más, pero yo me voy a concentrar en dos momentos, que sería el desafío que le plantean los gnósticos y la respuesta o parte de la respuesta que da San Ireneo. Los gnósticos elaboran
un mito, un relato, que es eso mismo, una invención humana. Y Baltasar lo caracteriza así: jamás el hombre, su estructura, su miseria y tragedia, fueron proyectados más a las claras tras las mámparas del cielo, con el intento de fascinarle y con la pretensión de salvarle mediante la contemplación de una imagen grandiosa de sí mismo. Es decir, me parece que acá el término clave es proyectados, ¿no? El mito estético proyecta una imagen grandiosa del hombre, un camino de salvación, pero que es puramente ascendente, es decir, es como al hombre le gustaría que fueran las cosas. Y eso obviamente tiene una fascinación, una seducción muy grande, pero como no está anclado en la verdad, en la realidad, en las coordenadas histórico-temporales, va a terminar siendo un callejón sin salida. En los gnósticos, el todo resplandece con una belleza extraordinariamente inmaterial, al mismo tiempo apasionante y desapasionada. Esto de la inmaterialidad va a ser una constante en los gnósticos, un cierto rechazo de la carne, del tiempo, del espacio, de lo concreto. Pero Baltasar me parece que acierta al mostrar que es apasionante, pero a la vez desapasionada. Es decir, hay un oxímoron que muestra la tensión, la luz y la sombra, y mucha gente se ha visto y se sigue viendo encandilada por esta fulguración de lo inmaterial, pero sin darse cuenta que no es algo sano, porque el hombre no es inmaterial, sino que es carne. Entonces aparece en este contexto la seducción de la indistinción, lo vamos a poner así con el teólogo suizo. Toda tensión conceptual deviene relación bisexual. En todo esto, la categoría última es la ausencia de decisión y un interés y una fascinación adquiridos por este precio. Para decirlo en términos contemporáneos, podemos recurrir a la metáfora de la liquidez que popularizó Bauman, ¿no? Lo líquido, lo fluido, lo que nunca acaba de ser, lo indefinido. Entonces, con la gnosis siempre hay una suerte de juego de interpretaciones permanente. Nunca hay un momento donde uno se pronuncia en serio, se pronuncia de manera irrevocable, como nosotros vemos que lo hace el Señor en Jesús de Nazaret, ¿no? En Jesús de Nazaret, Dios asume una carne humana para siempre. No es una aventura pasajera la encarnación, sino que es un sí indeclinable. Y esto de la indeclinabilidad es lo que de alguna manera rechaza el pensamiento gnóstico, que siempre quiere estar fluctuando de un ámbito al otro. Me parece que la actualidad de este pensamiento salta a la vista. Entonces, en este contexto, podemos hablar de un cierto vértigo espiritual estético, ¿no? La idea del vértigo habla de una velocidad, de una ansiedad que es realmente la marca de la existencia en pecado, de la existencia gnóstica. Ya probablemente Eduardo hable de cómo la contracara del vértigo es la serenidad y la paciencia, la aceptación de los ritmos propios de cada ser. Entonces, en este contexto, dice así: con todo esto, nada tiene un final. Antes de poner algo de una manera rigurosa y definitiva, está ya removido, retirado, invadido por una visión sucesiva próxima. Pero qué sensación tan sublime echar una mirada al movimiento íntimo del ser mismo. Baltasar, considero que con mucha sensatez, hace justicia a la seducción de la gnosis, porque realmente es atrayente,
abismarse en lo más íntimo del ser, pero, repetimos, no de una manera realista, encarnada, aceptando los límites de los cuales uno mira, sino de alguna manera queriendo ser Dios. Ese es un poco el punto, ¿no? Queriendo borrar la constitución que nos define, que es una constitución limitada. Y como si todo esto fuera poco, hay una pretensión, hay un enmascaramiento. De hecho, la obra más conocida, más importante de Ireneo se llama propiamente Desenmascaramiento de la falsa gnosis, y dice así Ireneo: no es fácil descubrir el error por sí mismo, pues no lo presentan desnudo, ya que entonces se comprendería, sino adornado con una máscara engañosa y persuasiva, a tal punto que aun cuando sea ridículo decirlo, hacen parecer su discurso más verdadero que la verdad. La gran treta de los gnósticos, y que Ireneo va a desenmascarar, es que solapan el mito gnóstico, que es una invención humana bastante compleja, sumamente compleja, fantasiosa, con la revelación cristiana. Entonces van a tratar de hacer que coincidan los dos mundos, los dos relatos, podríamos decir, y eso es lo que Ireneo detecta y rechaza. En la misma línea dirá Baltasar: no se trata, como en otros herejes, de la mala inteligencia de un punto de la doctrina, sino de la falsificación de la verdad y de las articulaciones elementales del ser mismo. Es una intoxicación radical del pensamiento que no puede ir más allá ni admite perdón de ninguna clase. Realmente muy duro Baltasar. ¿Pero por qué? Porque entiende que hay una perversión de la inteligencia, o sea, no hay honestidad intelectual, sino que hay un deseo de camuflar un pensamiento con la verdad revelada. Y dice: hablan continuamente de Dios y carecen de Dios como los paganos. En la misma línea, son falsificadores del sentido, no ocasionalmente, sino por principio. Cada cual forja su propia revelación y su propio Dios. En esta última oración creo que está sintetizada la cuestión. Los gnósticos proponen una fe a la carta, un cristianismo a la carta, donde no hay anclaje en la tradición apostólica, sino que hay una tradición paralela, secreta, de élite, de unos pocos iluminados que tienen la verdadera inteligencia del misterio. Por eso el gnóstico no se va a someter a la autoridad del obispo, no se va a someter a la autoridad del canon bíblico, sino que siempre va a esgrimir una libertad, una pretendida libertad espiritual, para sobrevolar todos esos ámbitos que hablan de la encarnación, que hablan de la concreción y que atan, vinculan al misterio de Jesús, y ellos van a estar como más allá de todo ese ámbito. Y quiero ir, para cerrar un poquito esta primera etapa, ir cerrando de lo que significa el desafío gnóstico. Baltasar, en esta antología que se llama Paciencia de la Maduración, fíjense lo que llega a decir: las persecuciones más sangrientas de la Iglesia cristiana naciente significaron un peligro mínimo en comparación con la inmensa seducción de la gnosis. Para poner un toque de actualidad, yo diría que junto con otros autores como Le Guillou, que era un dominico francés, que la gnosis está muy vigente hoy en día por este tema de un cristianismo a la carta, donde cada uno decide qué toma del misterio cristiano y qué no. Y eso propiamente es lo que se llama herejía, ¿no? Herejía significa elegir, seleccionar una parte y no quedarse con el todo. Al que le guste lo podemos desarrollar más en la conversación. Hay un politólogo alemán que luego se radicó en Estados Unidos, Eric Voegelin, que de alguna manera va recorriendo la historia de las ideas políticas de la mano de esta gnosis. Perdonen que me estoy extendiendo. Voy con este párrafo que es largo, pero que vale la pena.
El encuentro entre la palabra de Dios y el mito, acontecido por primera vez en el segundo siglo cristiano y desde entonces siempre renovado, es el auténtico núcleo de los nudos de la historia occidental y aún universal. Ese encuentro como definitiva declaración de guerra. Y acá vienen los contrastes. El mito quiere el ascenso del hombre. La palabra de Dios quiere el descenso de Dios. El mito quiere poder. La palabra de Dios quiere reconocimiento de la impotencia. El mito quiere saber. La palabra de Dios quiere creer. El mito separa a Dios y al mundo entre sí, en tanto busca llevarlos a la unidad mágica. La palabra de Dios une a Dios y al mundo, en tanto resguarda por siempre la distancia del hombre con Dios. Fíjense en esta última idea la paradoja. El mito, con una unión fusional, termina separando Dios y mundo. En cambio, la palabra de Dios, la revelación cristiana, en tanto resguarda las respectivas identidades, en cuanto resguarda las diferencias, hace posible que la unión sea verdaderamente fecunda. Entonces, toda herejía puede reducirse al común denominador de que la palabra no se ha hecho carne. O sea, es tachar el misterio de Jesús como un hombre, Dios, situado en la historia y en el espacio. Entonces vamos, habiendo presentado someramente el desafío gnóstico, vamos a la respuesta, que yo digo en estos términos: una mirada pura, un pensamiento orgánico. Si Ireneo descompone trozo a trozo el edificio de mentiras, no procede con una polémica de detalle, sino desde una visión superior del todo. Acá está el pensamiento orgánico. Ireneo tiene la virtud de no quedar enfrascado en la polémica, en el detalle, sino que usa esta situación, este desafío, como un estímulo para mirar globalmente la revelación, y esa es su respuesta. Es una respuesta orgánica, una respuesta total, universal, católica, diríamos. Una respuesta católica en el sentido que es una respuesta universal. E Ireneo no hace depender la irradiación de la religión cristiana de su continua modernidad, de su adaptación a las corrientes del tiempo, sino más bien del carácter irrefutable e irresistible de su evidencia intrínseca, ¿no? Acá, cuando muchas veces hablamos de credibilidad, la tentación está en falsearse uno mismo, adaptándose a las modas y renunciando así a su verdadera identidad. Lo que Baltasar ve en Ireneo, de alguna manera, es su propio programa teológico, que es mostrar que la credibilidad, la luz, la gloria, surge más nítida desde la evidencia intrínseca, o sea, no con una actitud forzada, sino con una mostración pura, se va a dejar ver todo lo que debe verse. Y dice, la forma de su pensamiento es como la joánica rotativa, es decir, se accede por oleadas de manera circular, un poco como el vuelo del águila, desde arriba y en círculos, una y otra vez, abarcando, aproximándonos, mejor dicho, al misterio. Entonces aparece acá algo que Baltasar va a interesarle mucho, pero que él lo descubre en Ireneo. Lo que nos interesa Ireneo, simplemente Baltasar es nuestro acceso, nuestro guía, nuestro pedagogo. Entonces tenemos que la forma de su pensamiento, a la cual recién aludíamos, una forma joánica, rotativa, orgánica, esta forma, que es manifiestamente solo la cristalización del contenido de ese pensamiento, le lleva a Ireneo a marcar en todas partes la continuidad. Entonces, forma y fondo son dos caras de una misma moneda. ¿Y de qué se trata? ¿Cuál es el meollo? La continuidad. Sobre todo entre lo real y lo ideal. Entre naturaleza y gracia. Entre la obra del Padre, que es la creación, y la del Hijo y del Espíritu Santo, que es la salvación. Entre Adán y Cristo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre mundo e iglesia. Ireneo es el hombre de la continuidad del pensamiento orgánico, es católico porque suscribe la famosa I,
la Y, el et latino, la cópula, ¿no? Siempre la integración. Y en este sentido va contra la gnosis, que es una suerte de pensamiento fusional, donde no queda establecida la sana dialéctica, o lo podríamos decir con Guardini, los contrastes, las polaridades. Bien, ya voy terminando. Las cosas creadas son muchas y variadas, y en el conjunto de la obra aparecen adecuadas y en armonía, aunque muchas veces tomando una por una puedan ser contrarias a otras y no ajustadas entre sí. Sucede como con el sonido de la lira, que produce una melodía a partir de sonidos diversos y contrarios. Acá está hablando Ireneo, con una metáfora musical, que obviamente a Baltasar le va a gustar mucho, y está el tema de la armonía, que se hace muchas veces de sonidos contrarios. Si uno segmenta, de vuelta, herejía, airesis, si uno segmenta, selecciona, parcializa, desfigura, descontextualiza, desnaturaliza y no se comprende. Pero cuando uno mira desde una visión joánica del águila, con una visión propiamente teológica, cuando uno entra en la mente de Dios y su revelación, lo que parece contradictorio se ensambla armoniosamente. Quienes escuchan la melodía deben rendir gloria y alabanza al artista, admirando la agudeza de unas notas y la profundidad de otras, así como deleitarse en los tonos intermedios. Un ejemplo claro de esto sería, por ejemplo, el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cuántas mentes tienden a oponerlos? Porque no ven que son obra de un mismo autor. Bien, y vamos, vos cortame, Nacho, cualquier cosa, ¿eh? Dice así, Perfecto. la gnosis era un ataque al ser mismo, no solo a la revelación, al ser mismo, y constituía su disolución en apariciones fantasiosas. En cambio, la teología comienza con el ver lo que hay y es. Mucho más que la filosofía, que puede ser idealista y casi siempre acaba haciéndolo, la teología es el reconocimiento y acompañamiento de la realidad y entrega a la realidad. ¿Es realista o no es nada? O sea, la teología cristiana es realista porque trabaja, piensa lo que hay, lo que es, lo que se mostró. No es una proyección, ¿no? Aquí nada que ver con Feuerbach. Videre no es tanto el contemplar de Platón, o sea, ver, en este caso para Ireneo, no es el contemplar de Platón, cuanto el estar ante la evidencia de los hechos. La cosa es única mientras las ideas son innumerables. En ese sentido volvemos a ese rechazo del juego infinito de interpretaciones. Viene el obispo y te dice, el obispo, en la comunión de los obispos, dice, esta es la interpretación autorizada, ¿no? Pero en cambio, cuando uno quiere zafar de la iglesia apostólica, se inventa una iglesia propia, una doctrina propia. Entonces, siempre el realismo, la encarnación, la sacramentalidad, podríamos decir. Por consiguiente, para nosotros ver significa simplemente la revelación del Padre en el Hijo mediante el Espíritu. Cuando uno se asoma al mito gnóstico, entiende la desproporción entre la fantasía y la sofisticación y los detalles medio estrambóticos de estos relatos y la sencillez del Evangelio de Jesús. Es notable la diferencia, ¿no? Toda revelación es un hacerse Dios visible y la fe pende, lindo verbo, pende de los encuentros en que Dios ha sido visto y la tradición eclesiástica a su vez pende retrospectivamente de los videntes directos, de los testimonios oculares. O sea, es una visión encarnada, ojos que ven cosas reales, ¿no? Carne y hueso. Y eso vale tanto para cómo se ha mostrado Jesús y cómo la iglesia, la tradición eclesiástica, lo muestra de generación en generación. Y acá está esta célebre frase de Ireneo que dice así: la gloria de Dios es el hombre viviente y la vida del hombre es la visión de Dios. Es decir, la vida plena nuestra, perdonen que insista, no es la proyección, no es la fantasía en el sentido de evasión de la realidad, sino que es ver a Dios que se ha mostrado en Jesús.
Esta es quizás la pretensión inaudita a la cual nos hemos acostumbrado, ¿no? Que Dios se ha mostrado en Jesús y pudo ser visto, pudo ser palpado por Tomás, ¿no? Las llagas. Voy a pasar dos últimas láminas. La capacidad de ver, sobre todo de ver sinópticamente, ¿no? Complexivamente, en conjunto, en una aglomeración, en un concentrado, en una aprehensión sintética que no engaña porque tiene a la vista el todo en su intensidad y puede en cada momento desglosarlo y desarrollarlo. Hay un vigor especulativo en el sentido original del término. Recordemos que especular quiere decir ver. Entonces, muchas veces pensamos lo especulativo como algo tirado de los pelos, abstracto, no real. Acá Ireneo tiene una capacidad de ver con tanta pureza, con tanta marco, diríamos, que su ver es un pensar intenso. Y aquí sí decimos así: pero si la palabra no se hizo carne, sino apariencia de carne, entonces no era verdadera su obra. No, dice Ireneo. Lo que parecía, eso era. El Dios hombre recapitulaba en sí su antigua creación. O sea, el realismo del cual nos habló mucho Baltasar está aquí retratado. O sea, se trata de una encarnación real y lo que los apóstoles veían era real. ¿Y qué significaba Cristo para ellos y para todos nosotros? La recapitulación de toda la creación. Voy a dejar que Eduardo explique un poco esto de la recapitulación, pero de alguna manera es que toda esa mirada sintética aparece concentrada en Jesús. O sea, hay una persona de carne y hueso en quien está cifrada toda la creación, toda la historia, toda la geografía. Él es alfa y omega, principio y fin. Él asume y lleva a plenitud absolutamente todo. Es asombroso porque es una persona de carne y hueso, en todo como nosotros, menos en el pecado, pero en tanto Dios, en tanto nuevo Adán, tiene esa capacidad de llevar todo lo creado a una nueva dimensión, ¿no? Por ahí va la cosa. Bueno, muy bien, muchas gracias Andy, muy claro. Y algunas preguntas que surgieron de tu exposición, pero bueno, después las charlamos. Le damos la palabra entonces ahora a Eduardo para que siga con la exposición y después todos los que quieran vayan juntando sus preguntas para poder hacer un diálogo. Bueno, buenas noches a todos. Voy a concentrarme brevemente en la palabra recapitulación que me dejó picando Andy, y después con una cita para llevar esta unidad, este I, esta cópula de Ireneo, a quizás la que Ireneo nos invita a considerar como más novedosa para nosotros. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la unidad entre nuestro ver a Cristo en tanto somos peregrinos? Jesús dice, quien me ve a mí ha visto al Padre. Y nuestro ver a Dios, cuando normalmente nos referimos en un momento escatológico, escaton lo último, ¿no? Una última visión de Dios. Digamos, cuando hayamos concluido nuestra peregrinación, compartido la muerte con Cristo, morir con Cristo, resucitar con Él, entonces ahí también llamamos una visión de Dios. Pero de la mano del Evangelio de Juan decimos que Jesús nos dice de modo realista, como dice Ireneo, cuando uno de los apóstoles dice en la última cena, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Felipe, quien me ve a mí, ha visto al Padre, ¿no? Entonces, vemos a Dios, todo el Evangelio de Juan, del cual nos decía Andy que Ireneo es de esa misma tradición 2 generaciones después.
San Juan, evangelista, Ignacio de Antioquía, vecino de Esmirna, Policarpo de Esmirna e Ireneo. La continuidad es muy directa. Y llegamos así al año 200, ¿no? Pero estamos en esa, digamos, tradición joánica en la que el Evangelio de Juan nos entrena a ver la figura, ¿no? En cada uno de los milagros, tal cual está presentado por Juan, bodas de Caná, multiplicación de los panes, llegamos a ver al pan de vida, ¿no? O la vid y los sarmientos. Entonces, entre ese ver la figura de Jesús y ver en él al Padre, no tiene una frase preciosa, muy joánica: lo invisible del Hijo es el Padre, y lo visible del Padre es el Hijo. Estas fórmulas concentradas, que uno puede quedarse en ellas meditando una y otra vez, son muy joánicas, ¿no? Como aquel tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Esas concentraciones, esos compendios en fórmulas que compendian todo, ¿no? El todo de la obra de Dios, el todo de la fe, el todo de nuestro camino. Nosotros sabemos que esas frases las podemos seguir diciendo hoy, dentro de 10 años, y en la vida eterna. En la vida eterna también podremos seguir diciendo que lo invisible del Hijo es el Padre, y lo visible del Padre es el Hijo, ¿no? Esa unidad entre el ver del peregrino y el ver del que ya está en la visión de Dios plena, decimos, ¿no? ¿Cómo nos cuesta encontrar la fórmula que una ambas? Entre el ver del peregrino y la visión plena. Incluso visión plena ya uno encuentra el límite de la propia fórmula, porque de parte de Cristo no le falta plenitud en cómo se nos muestra. El mostrarse de su figura a María Magdalena en la tumba no es parcial de parte de Cristo, no es limitada, es plena, ¿no? Es para nosotros que hay una diferencia que es del orden de lo temporal, de la peregrinación. ¿Cómo lo dice San Pablo? Ya, pero todavía no. ¿Cómo lo dice San Juan? Llega la hora y ya ha llegado, ¿no? ¿Cuál es la tensión que hay entre esos términos temporales? La tensión es lo importante, es donde está la vitalidad, ¿verdad? Nosotros solemos separar por ahí. Ya todavía no, nos ponemos en el todavía no, y el ya pasa a ser pobretón, ¿no? Y entonces, bueno, todavía no sabemos nada de Dios. Todavía no. Si no lo veo cara a cara. ¿Qué veo ahora? Y es tan limitado. Entonces cortamos la atención, porque si al ya no le doy el mismo peso que al todavía no, Ireneo diría, no, pero Dios se ha manifestado realmente en la carne y todos lo podemos ver. O si damos demasiado peso al ya y no le damos atención al todavía no, estaríamos en una especie de presencialismo que enseguida nos iríamos al espiritualismo que también Ireneo combate, ¿no? No hay que ir a un mundo eterno ya a través de la razón o de una contemplación mística, nunca dejando la carne atrás, nunca dejando la historia, nunca dejando al hermano, ¿no? Así como no podemos ir al Padre sin Cristo, no podemos ir a Cristo sin los hermanos. En lógica joánica, sencilla, pero contundente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación entre el ver del ya y el ver del todavía no? Entonces, primero explico brevemente la palabra recapitulación, y luego vamos a un texto con el que Ireneo nos dirige directo a esta realidad de nuestra visión de Dios, ¿no? La palabra recapitulación, que está en la Biblia, está en las cartas de Pablo, está en las cartas de los Efesios, pero le da a Ireneo una dimensión en su teología sistemática
que es el centro de toda la teología de la historia de San Ireneo, de toda la teología católica. Es una palabra para designar la acción de Cristo. Cristo capitis, Cristo cabeza, recapitula. O sea, Cristo es cabeza porque Él recorre de vuelta toda la historia del hombre. Él hace propia esa misma historia, pero al vivirla él, al mismo tiempo hay una modificación. Ese compendio de Cristo como palabra del Padre, como logos de Dios, es el resultado de una acción de recoger, asumir, planificar y ofrecer. Recoger, hacer propio, llevar a plenitud y ofrecer toda esa consumación. Por eso decimos que Jesús recapitula todas las cosas, o recapitula cielo y tierra, o recapitula a la historia de judíos y paganos, ¿no? Esa iglesia que también planifica con ese "y", que implica toda la historia de la salvación, hasta Pentecostés, y en todo el tiempo de la iglesia, justamente, sigue Jesús recapitulando cada uno de nosotros, bautizados en cada una de nuestras comunidades, en cada una de las situaciones que decía. Vieron la importancia que tenía la palabra situación en uno de los primeros textos que nos dijo Andy, ¿no? No encontramos a Dios nunca fuera de la situación en la que estamos, porque Dios se revela en la historia. Nunca tenemos acceso ni buscamos Dios en una suprahistoria, primero porque no existe, y segundo porque sería evadirnos de la historia, y nos perderíamos lo que de eterno hay en el tiempo, y no estaríamos peregrinando hacia esa plenitud de tiempo y eternidad, de cielo y tierra, de la que Cristo es la recapitulación y por tanto dinámicamente en la peregrinación de la Iglesia con todos los hombres y todos los pueblos, hacia esa Jerusalén celestial hacia la que peregrinan todos los pueblos. También es de tradición joánica el Apocalipsis, ¿no? Entonces, el primer paso es por ahí adoptar esa palabra, incorporarla a la propia espiritualidad, oración, servicio, carismas, porque es el centro de la teología. Por ahí no recibimos esa catequesis, por ahí no nos fue dado la centralidad de esa palabra, pero el nacimiento de la forma teológica con San Ireneo tiene esta palabra en su centro, y retomarla nos da un dinamismo en la teología de la historia, encontrar a Dios en las situaciones que siempre son temporales, ¿no? Los kairos, los kairoi. Nuestra respuesta siempre es a Dios porque lo encontramos en la situación en que vivimos compartiendo con, ¿no? Entonces, la palabra recapitulación dinamiza todo el tiempo mirado desde Dios, la relación del Antiguo y el Nuevo Testamento, que es recíproca, ¿no? Siempre también en las primeras herejías del tiempo de la Iglesia, ligado al gnosticismo, pero no solo el gnosticismo, está ese partir, creo que Andy lo mencionó, como si hubiera un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo. Esto no tiene ninguna base bíblica, y sin embargo se ha filtrado y siempre vuelve, ¿no? Porque lo difícil es la paciencia, el sostener con el peregrinar paciente de la fe, sostener, dirá Ireneo, esa unidad, ¿no? Esa unidad de los tiempos, y ese estar ya presente, la realidad del Verbo en los encuentros de toda la historia de la alianza, patriarcas, Moisés y Éxodo, profetas, exilio, sabios, ese estar presente del Verbo de diferentes maneras, que dirá Ireneo se va acostumbrando, el Verbo, a hacerse carne,
y nosotros nos vamos acostumbrando a portarlo. Todo esto es la derivación de la recapitulación como palabra central de la teología católica, que Ireneo la plasmó, y recuperarla siempre es gratificante, gozoso y liberador de toda tendencia a la abstracción, ¿no? Ireneo se anticipa a lo que un tiempito después va a ser quizás el éxito pastoral más grande de la Iglesia, que es la evangelización del mundo helénico greco-romano, donde las dos grandes corrientes culturales eran el platonismo y el neoplatonismo, pero ese éxito pastoral de la inculturación de la fe también conllevó una incorporación de categorías platónicas que hicieron una raigambre en la teología cristiana, que guiaron hacia una espiritualidad de la desencarnación. Ireneo es el antídoto, dado antes de tiempo, y por tanto saludable para todo tiempo posterior, incluido el hoy, que como dijo Andy, hay mucho gnosticismo, hay mucho separar al creador del Redentor, al hombre de Dios, separarlo o fusionarlo identificándolo, quebrando la analogía, ¿no? La relación. Ireneo, con la recapitulación y el acostumbramiento del logos a hacerse carne y de los que somos carne, humanos, a aportar a Dios, es quien nos libera de toda abstracción, de todo espiritualismo, con estas categorías. Pero esto no quedaría, para pasar al último punto entonces, plenamente incorporado, si no vemos también la unidad, el y la cópula entre el ya y el todavía no, entre el llega la hora y ya ha llegado, ¿no? Entre el aquí y la ahora, vivido en la fe, y la plenitud que esperamos. Y a esto nos lleva la cita que le pide Ignacio que nos ponga adelante. Nosotros aquí tenemos, normalmente, hemos aprendido en una lectura de, ustedes recuerdan sin duda, la primera carta a los Corintios, el capítulo 13, versículo 13, después del himno del amor. Ahora existen tres cosas: la fe, la esperanza y la caridad, pero la más grande de todas es el amor. Y en general hemos oído una escatología sistemática que no es la de Ireneo, que nos dice que la fe y la esperanza es mientras somos peregrinos y el amor es propio de la vida eterna llevado a plenitud. Pues bien, Ireneo nos dice que fe, esperanza y amor son tanto realidades del peregrino como del que ya está en la vida eterna. Dice, pues así es como conviene. Dios debe ser siempre, por encima de todo, el más grande, y esto no solo en este mundo, sino también en el futuro, para que siempre siga siendo el que enseña y el hombre siempre aprenda como discípulo de Dios. Pues dice el apóstol que cuando todo lo demás desaparezca, solo permanecerán aún estas tres cosas. Fíjense que es distinta la interpretación de Ireneo de ese texto de Pablo. Permanecerán aún estas tres cosas. Pablo dice, cuando no haya más profecía, ciencia, sabiduría, todos esos talentos que bajo el impulso del gnosticismo siempre solemos poner en primer lugar y dejamos en último lugar fe, esperanza y caridad, porque la esperanza es la de la paciencia, ¿no? La del aguantar, la del existir, la del llevar y cargar con paciencia la vanidad de las cosas, apostando que en esa vanidad se esconde lo que de eterno hay en el tiempo, ¿no? Bueno, para Ireneo, lo que dice Pablo es que permanecerán esas tres cosas: fe, esperanza y amor. Pues siempre permanece inquebrantable nuestra fe en nuestro Maestro, o sea, siempre vamos a estar aprendiendo de Dios. Si la fe es el aprender, ¿no? Esperen que me perdí.
Él nos da la certeza. nuestro Maestro, que nos da la certeza de que Él es el único Dios verdadero, ¿no? Si la fe es el acoger lo revelado, el Dios verdadero, el Dios manifiesto, su manifestación nos da esa certeza. Y esa dinámica del acoger siempre va a estar aún en la vida eterna, ¿no? Esa encomienda total a Dios, esa insuperable respuesta al amor de Dios, esa fidelidad, esa es la palabra verdad en la Biblia, emet, ese confiar, en el que es fiel siendo fieles, es lo que aquí ya se anticipa con la fe, y después será esa misma actitud planificada, de modo que se continúa, ¿no? Y de que también podemos esperar volver a recibir algún otro don de Dios y aprender de Él, porque Él es el bueno y posee riqueza inagotable y un reino sin fin e instrucción sin límites. O sea, siempre va a permanecer la actitud de recibir nuevos dones del dador de dones. Siempre esa alianza plena, nueva y eterna, tendrá siempre novedades, siempre nuevos intercambios de amor. Y lo que hace que esperemos nuevos dones amorosos de Dios es justamente nuestro esperar en Él. De modo que también la esperanza, vida teologal, la misma que ahora tenemos como peregrinos, permanece transformada, pero permanece en la vida eterna. Esta mirada de la escatología que nos presenta este texto de San Ireneo, tiene un montón de repercusiones, sea para dimensionar que en la vida eterna que esperamos vivir en plenitud, la que ahora incoativamente ya vivimos, sea porque esa vida eterna seguirá siendo intercambio de dones, no solo del Padre con el Hijo, sino en ese amor mutuo de Cristo con la Iglesia y de las criaturas con el Creador, en un intercambio que se enriquecerá sin nunca ser monótono ni agotarse jamás. Dios es más el siempre más, del descubrirse, del ser nuevo ya, el Hijo para el Padre y el Padre para el Hijo. ¿Cómo vamos a pensar que no va a ser novedad permanente, no va a sorprenderse permanentemente el Padre del Hijo y el Hijo del Padre? ¿Cómo no podemos entonces descubrir, a raíz de la experiencia de la vida teologal de peregrinos, fe, esperanza y caridad, descubrir que estaremos siempre en esa novedad? ¿Y cómo no veremos entonces, como dice Ireneo, que cuando Dios nos ha dado a su Hijo en la historia, que permanece en el Espíritu Santo, que nos lo hace presente, cómo no veremos que nos ha sido dada toda novedad, dice Ireneo, donde la palabra novedad es la permanente sorpresa del amor y de las sorpresas del amor, invitando siempre a ser acogido y correspondido, donde también la respuesta que damos al amor en el Espíritu también sorprende y por tanto gratifica y por tanto glorifica a Dios. Por eso decía que la gloria de Dios es el hombre viviente. Toda vida criatural, de redimidos, de vida en la iglesia, de vida en la misión, en el canto comunitario o en la cruz solitaria de la vida cristiana, va a estar siempre esa respuesta de amor donada al amor de Dios siempre nuevo, ¿no? Esa novedad, permanente novedad del siempre más de Dios, es la que ya tenemos también como peregrinos en esa recapitulación, en esa novedad permanente, que nunca la dominamos, nunca la aprendemos en el sentido de someterla a nuestra razón, sino todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Entramos en esa dinámica de alianza, de intercambio recíproco, no unilateral. Justamente el platonismo tiende a dejarnos en una relación, ¿no?, de
el sol del bien ilumina a los entes, pero los entes parecen no dar nada al sol del bien. O el motor inmóvil de Aristóteles mueve todo, pero sin ser movido. Parece un Dios inconmovible. Y parece ser ese permanentemente el Dios de los filósofos, que para salvar su inasibilidad se corta la reciprocidad de alianza. Justamente Ireneo, en la tradición joánica, naciendo la forma de la teología católica, muestra que hay siempre reciprocidad. Creador-criatura, padre-hijo encarnado, Cristo y la Iglesia, ya y todavía no, siempre hay reciprocidad. Y esa reciprocidad es la que late en cada página de Ireneo, por eso Baltasar se apasiona tanto con él, y por eso nos dice que es quizás uno de los teólogos que más nos cura el gnosticismo y el racionalismo en el que vivimos, para poder brindar una verdadera intercambio de amor, ¿no? Había más citas, pero yo creo que ya estamos terminando, ¿no, Ignacio? Impecable, Eduardo. Muy claro, sí. Muy bueno. Bueno, gracias. De todas maneras, si después en alguna de las respuestas querés usar alguna de las citas que estaban en el PDF, me avisas. Bueno, le doy la palabra a Belén, que tiene una reacción para hacer, y después abrimos un poco a la conversación, los que tengan ganas, los que se animen. Gracias, Ignacio. Bueno, simplemente primero agradecerle a Andrés y a Eduardo la exposición tan clara y aprovechar para como poner de relieve cómo estas figuras que se nos presentan, hoy presentamos a Ireneo, pero en las ocasiones anteriores presentamos también a Peggy y a Dante, y pensaba lo siguiente, ¿no? Son tres figuras tan distantes cronológicamente, ¿no? Ireneo es un autor de la antigüedad tardía, Dante del medioevo y Peggy de la edad moderna, y aparentemente estando tan distantes en el tiempo, sin embargo, son figuras que se dan la mano, ¿no? que tocan puntos neurálgicos de nuestra fe. Y pensaba, bueno, ¿cuál será ese secreto que hace que, siendo tan distantes en el tiempo, puedan tres autores tan diversos tocar puntos en común, digamos, ¿no? Y es este estar en el centro de la teología lo que logra que esa revelación que han recibido sea transmitida como una teología que sobrevive a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, no para extenderme, porque ya hemos desarrollado, ¿no?, en los otros encuentros tanto a Peggy como a Dante y hoy a Ireneo, pero sí por ahí señalar tres cosas que venían ahora, se me decían presentes durante la exposición, que tienen en común, ¿no?, que tocaron como estos acordes, como usaba la imagen musical Andrés, estos acordes que se nos regalan, ¿no?, en la historia de la Iglesia, y que nos pueden iluminar también hoy. Y tres cosas que tienen en común. En primer lugar, lo que veía era esta mirada creadora al centro de la revelación, que en Ireneo, como decía Andrés, es esa mirada pura, ese pensamiento orgánico, que Baltasar lo llama una exactitud teológica. En Peggy lo habíamos visto como la justez, que sería una justeza, o también como un estar en el eje de la revelación, como este Jesús que es ese eje que le permite leer todos los acontecimientos y acceder al misterio del corazón del Padre. Y en Dante lo vimos como un centro que es el amor, que es ese centro que mueve todo el universo, no solo el universo de Dante, sino todo el universo del cosmos.
Eso como un primer punto. Las tres figuras ponen esa mirada creadora al centro, digamos. Lo segundo que veía en común es ver con claridad la continuidad, tanto la continuidad a propósito de la historia como dentro de la revelación, la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, como lo desarrollaron muy bien en Ireneo, ¿no? Esto está sumamente presente, muy claramente. En Peggy también esta continuidad la desarrolla poniendo un acento continuo en lo que se refiere a la descendencia, a este descender de Jesús de una raza carnal, este ser judío de Jesús, y descender al mismo tiempo del Padre, esta doble descendencia de Jesús que señala Peggy, y también cuando habla tan bellamente en sus misterios de Jesús como esa clave de bóveda que sostiene todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. Allí también Peggy poéticamente habla de esta continuidad que ya estaba presente en Ireneo, y Dante va también a poner un acento en la continuidad y en lo histórico en su Divina Comedia, cuando inicia todo su recorrido en esa selva oscura en la tierra, y ese recorrido termina en lo más alto del paraíso. Entonces vemos como también en Dante hay una continuidad entre la historia de la tierra y la historia del más allá, digamos, ¿no? Esa comunión de los santos que veíamos la vez pasada. Ese como el segundo punto, ¿no? La continuidad, el acento en lo histórico, la importancia de esta unidad y sana tensión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y lo tercero que señalo, aunque no sería lo último porque hay más cosas en común, pero lo tercero para ir cerrando, sería este ser testigos de la historia que ellos vivieron tan fuertemente, los llevó a un compromiso con lo real, ¿no? Esto que hablábamos de que no puede haber teología que no sea realista, que no se posicione en lo real. Bueno, este mismo acento que hoy señalábamos en Ireneo, también lo vimos presente muy fuerte en Peggy y en Dante. En Ireneo sería esta lucha constante contra las falsificaciones del gnosticismo. En Peggy va a ser la lucha constante contra las deformaciones del tiempo moderno y también contra esos vagos espiritualismos que, como vemos, siguen, como explicaba Eduardo también, siguen presentes en la Edad Moderna. Y en Dante también fue una lucha muy fuerte y una vida política muy comprometida en su época, tratando de encontrar un equilibrio entre el imperio y la iglesia, digamos, ¿no? Entonces, en las tres figuras se ven estos puntos que brotan de ese centro donde ellos están posicionados, que es el haberse posicionado en la verdad de que la palabra se hizo carne, digamos, ¿no? Y es a partir de esa verdad revelada, de ese amor de Dios revelado, es a partir de donde ellos pueden expresar, tanto poética como teológicamente, un estilo teológico tan fecundo como cada uno en su época pudo expresar, pudo revelar. Y por eso siguen siendo también hoy para nosotros fuentes, ¿no? Donde recurrir, donde seguir creciendo en la fe y en las virtudes teologales, como señalaba Eduardo, que esperemos que nos acompañen también en continuidad hasta la vida eterna. Pero bueno, dejemos espacio si hay alguna pregunta, y esto era simplemente para volver, bueno, a conectar la presentación de hoy con lo de Peggy y con lo de Dante, que también, si alguno no lo pudo ver, puede entrar a la página de YouTube que se llama Figuras y Estilos, y están también allí para quien quiera poder verlas y volver sobre estos temas.
Buenísimo, Belén, muchas gracias. Muy claros los 3 puntos y las 3 figuras ahí unidas. Bueno, abrimos el diálogo, si alguno quiere preguntar algo. Ahí están las hermanas ahí, el Carmelo siempre presentes. Hay estudiantes de teología, estudiantes de letras. Si alguno quiere decir algo o preguntar, lo pueden hacer. Perfecto. Bien, Nico, ¿se entendió? Bueno, yo tengo un par de preguntas, 2 preguntas para cada uno en realidad, así que ya que tenemos tiempo podemos aprovecharlo y bueno, alargar un poco la conversación. Empiezo, si quieren digo las 4 preguntas, son 2 para cada uno y bueno, después ustedes conversan sobre lo que quieran, pero la primera para Andy, para Andrés, tiene que ver con la actualidad de la gnosis. Hiciste referencia al tema de que la teología de Ireneo era una teología situada y que no se podía hacer teología sin la situación. Después hablaste de la actualidad de la gnosis, algunas pistas diste en tu presentación, pero bueno, te pregunto en qué sentido percibís que la gnosis es una herejía actual o una propuesta actual. Supongo que tiene que ver con la cuestión de la indistinción, con la cuestión del vértigo, de la ansiedad, pero bueno, pregunto. Y la segunda pregunta tiene que ver con la cuestión del mito. En una de las citas de Baltasar se hablaba de que el mito es la clausura de la distancia entre lo divino y lo creado, la clausura de la distancia entre la criatura y el creador, en fin, la identidad, digamos, ¿no? La ruptura de esa analogía. Y sin embargo, después Baltasar, en otras partes de su obra, especialmente de su trilogía, dialoga con el mito de modo muy positivo, especialmente con el mito homérico y el mito de los trágicos. Bueno, ¿qué diferencia, si es que encontrás alguna diferencia entre lo que es el mito homérico y el mito gnóstico? Eh, Quizás la pregunta ya, por lo menos hay una respuesta de mi parte, pero bueno, por lo menos para hacer el diálogo. Esas respecto para Andy, las 2 preguntas que tengo para Eduardo son, la primera, cómo se articula este todavía más escatológico con el atributo de la inmutabilidad divina, o mejor dicho, este todavía más intratrinitario con el atributo de la inmutabilidad divina. Y la segunda, cómo se articula dentro del corpus juánico esta presencia del verbo ver con la bienaventuranza con la que cierra el Evangelio de Juan, que es felices los que creen sin ver. O sea, bueno, yo percibo ahí una tensión entre el ver y el no ver dentro del corpus juánico, porque Juan continuamente dice felices los... hemos visto, hemos oído, hemos tocado, eso es lo que, lo que queremos anunciarles, pero termina el Evangelio diciendo felices los que creen sin ver. Bueno, de cómo podemos articular esas 2 expresiones. Muy bien, esas son mis preguntas. Bueno, muy buena la reacción de Belén y muy buenas las preguntas acá de Ignacio. Digamos que nos vamos a estudiar un mes y nos juntamos para contestar. Claro, sí, disculpen que me extendí un poco, pero bueno, ya que estamos, aprovechamos. El que se tenga que ir se va. Sí. Bueno, nomás a manera de punteo, yo tu primera pregunta la respondería así: la actualidad de la gnosis la podemos distinguir más culturalmente o eclesialmente. Es decir, hay una gnosis que galopa por fuera de la iglesia y una que galopa dentro de la iglesia, me animaría a decir. La que galopa fuera de la iglesia, algo dijo Eduardo, podemos identificarlo con los movimientos New Age, o sea, toda esa espiritualidad anti-carne, anti-situación, que reniega de la materia, ¿no? Como si lo espiritual fuera salirse del mundo. Después tenemos el movimiento tan actual, digamos, LGTB, trans, donde la fluidez, donde la validez del cuerpo no dice nada, es decir, una antropología donde
donde la mente, donde el pensar le gana al cuerpo. Entonces, donde, paradójicamente, se insiste mucho en el cuerpo, pero ignorándolo supinamente, ¿no? Entonces eso, después algo aludí, el juego de las interpretaciones infinitas, o sea, el relativismo, o sea, nunca puede haber una palabra definitiva porque se considera autoritaria, y bien sabemos que una palabra definitiva también puede ser una gran liberación. Esto lo dice George Steiner, que no, digamos, no es un hombre precisamente ni cristiano ni religioso confeso, y habla de la liberación que significa tener una instancia magisterial. Entonces, no sé si Eduardo no está de acuerdo o no, pero después ahí vemos. Pero digamos como que dice que realmente es una tortura cavilar infinitamente. Está bien que haya un momento donde hay una autoridad que dice, esta es la interpretación, ¿no? Canónica. Y acá entro en lo que sería la gnosis eclesial, que es una especie de rechazo a la autoridad, a la figura del obispo, a la tradición apostólica. Eso es lo que Ireneo ve, que esta gente quiere ser cristiana, pero renunciando a la lógica cristiana de la encarnación, cuya consecuencia es que hay una estructura episcopal. Y que hay una tradición vinculante, o sea, acá de vuelta, la carne ata, vincula, liga, y eso es lo que son nuestros actuales obispos, sucesores de los apóstoles, y son ellos, como bien decía Ireneo, los que nos ligan al testimonio ocular de Jesús. O sea, si se pierde eso. Así que bueno, freno ahí, pero me parece apasionante porque esto lo veo con una gran actualidad. Lamentablemente pienso que en la iglesia alemana hoy en día hay mucha gnosis en ese sentido, o sea, porque hay una especie de selección, y viste que Ireneo decía que quieren parecer su discurso más verdadero que la verdad, o sea, y Baltasar dice, se hacen cristianos, pero, o sea, lo que Ireneo detecta es que hay una máscara cristiana que se pone sobre el mito gnóstico. Y acá entro en tu segunda pregunta. Eso me parece que es lo que más revela a Ireneo y a Baltasar, es que hay una perversión, o sea, no hay una recta intención, sino que hay un camuflarse, y eso, viste que dicen, falsificadores, o sea, no es que se equivocan en un aspecto, es que el todo lo pervierten. Ese es un nivel de respuesta. Un segundo nivel de respuesta te doy ahora, y el tercero te lo dejo a vos porque sé que es un tema que te apasiona, pero me viene cuando C.S. Lewis dice, el mito se hizo acontecimiento, myth became fact. Tiene un precioso escrito, C.S. Lewis, breve, donde para describir la encarnación, dice, el relato, el mito, se hizo hecho, o sea, dejó de ser un relato, se hizo carne. Es muy lindo eso. Y Baltasar le dice, me encanta tu idea, o sea, escrito, ¿no? Me encanta la idea de Lewis, siempre y cuando el mito reconozca, el mito humano, o sea, no puede tener la potencia, la realidad, la verdad del mito divino que es descendente, ¿no? Porque, entonces acá yo diría detectar que todo mito, el homérico, el que fuera, es un mito ascendente, es humano, tiene mucho de verdad, quizá de inspiración en algún punto, pero no es la revelación propiamente dicha, ¿no? Mientras eso esté claro, Buenísimo, Andy. Muy bueno. Eduardo, estás muteado, perdón, estás hablando, pero estás muteado. Gracias. Gracias, Andy, también, sí. Hice así porque a mí me parece que es un tema menor que lo de Steiner, que me parece que es muy religioso. Por ahí no, bueno, no importa, era un tema secundario. sí. Que del cual sabe más Nacho que vos y yo. Steiner. ¿Qué pasó? No, seguí. Hay un eco. Sí, hay un eco. Ahí está. Yo siento un eco, sí. Bueno, entonces, para ser muy directo, ¿no? Lo inmutable es el amor, no una negación del tiempo, ¿no?
cuando decimos desde la tradición de Abraham, nuestro padre en la fe, y Jesús, el recapitulador y planificador, lo que es inmutable es el amor. O sea, la fidelidad del Dios de la alianza a su alianza, cuyas promesas son irrevocables, eso es lo inmutable, ¿no? Por eso cuando Jesús, solamente si el Dios de la alianza insufla su espíritu y nos da un corazón de carne, nosotros también podemos responder de modo inmutable, o sea, responder con un amor fiel. Lo cual está puesto a prueba mientras somos peregrinos. Pero nos es dado también, nos es dado el poder ser fieles. Entonces, el amor es lo inmutable y no una categoría de separación donde el mundo de las ideas es lo eterno, o sea, lo inmutable, y el mundo de los entes son efímeros y por tanto mortales. Eso no es el paradigma bíblico, ¿no? Por más que pueda haber un enorme e inacabable diálogo con Platón y los sucesores. Pero es muy, muy sano recuperar que la categoría de inmutabilidad tiene una raíz, una permanencia desde el amor. Y por tanto, en la línea de Ireneo, otro gran teólogo, Gregorio de Nisa, cuando la flecha está en vuelo, dice, por ejemplo, está en movimiento y al mismo tiempo va derecho hacia el blanco, con lo cual es estable, va hacia el blanco, que al mismo tiempo está en movimiento. La simultaneidad de movimiento y estabilidad es el ideal, es lo que es la vida eterna y es a lo que apuntamos cuando el Espíritu Santo nos anima. Por eso el Espíritu Santo es, en tanto que es el amor, y el Espíritu de la verdad, de la fidelidad, es en quien podemos también nosotros vivir esa misma simultaneidad de tener orientación y sentido hacia la Jerusalén celestial que viene, que baja, y al mismo tiempo como peregrinos y llevarnos esa unidad. O sea, siempre es la misma dinámica de movimiento y estabilidad. Bueno, eso, dos palabritas muy cortas sobre la primera pregunta. Hay otras imágenes que usa también Gregorio de Nisa, y en todos los que beben en esa misma tradición, la imagen de la fuente en la que bebemos y sabemos que siempre podemos seguir sacando. Cuando uno saca con el recipiente de una fuente, vuelve el momento ese, hay algo fijo, pero al mismo tiempo eso fijo proviene de un movimiento eterno que al beberlo también sabemos que podemos confiar permanentemente, que podemos volver a tomar de allí cuantas veces queramos esa agua del manantial. De modo que de vuelta ese movimiento y estabilidad son simultáneos. Y hay muchos autores en la historia de la Iglesia, teólogos y místicos que desarrollan este oxímoron, ¿no? del tiempo y la estabilidad. ¿Y la otra pregunta cuál era? La última. Me olvidé. No, pero buenísimo igual lo que acabas de decir, está bárbaro. Pero lo último, solo el énfasis en el ver, Juánico, cómo se armoniza con esa última bienaventuranza. Claro. El Evangelio según Sí, San Juan, felices claro, los que creen sin ver. lo primero es evidente, es evidentísimo que el Evangelio de Juan, ni ningún texto, puede en su último renglón borrar todo lo anterior. Esto es en sí absurdo, digamos. Si no, queda la última frase y se acabó. Si la última frase borra todo lo anterior, ¿qué estamos leyendo? No. De modo que el origen de esa lectura, de esa interpretación de ese texto, no está en el texto mismo, no está en el Evangelio, tampoco en esa escena,
sino que obedece a relecturas posteriores que por ahí se instalaron, se dicen, se repiten. No olvidemos que si hablamos de Tomás Apóstol es el caso más grande de bullying teológico. Tomás el incrédulo, decimos. Le hemos puesto el epíteto, el apodo del incrédulo, que ni la escena lo dice, ¿sí? No lo dice, porque cuando Tomás dice, si no pongo las manos, los demás se acuerdan que cuando estando juntos, sin Tomás, Jesús le dice, la paz esté con ustedes, les mostró sus manos y su costado. Por eso no hacen bullying teológico con Tomás. Los apóstoles de la escena narrada por Juan. Es en la tradición posterior de una lectura muy equivocada que introdujo ese bullying teológico de tachar a Tomás del incrédulo, algo absolutamente, por lo menos, descorazonado y sin amor, ¿no? Que los apóstoles no muestran que se hayan comportado así. Es más, muestran una capacidad de acogida muy grande, con toda su dificultad para creer, que no es lo mismo que tacharlo de incrédulo, que expone y que con su exposición de su dificultad, si 8 días más tarde estaba con ellos Tomás, quiere decir que se sintió acogido como para estar con ellos aún con su dificultad para creer. Y esa es nuestra historia, ¿no? Por eso está esa tercera parte, tiene 3 partes el texto, 3 veces dice la paz esté con ustedes, la primera muestra las manos y su costado, la otra es el envío y el soplo, y la tercera es la incorporación personal de esas dimensiones que primero se detallaron de modo comunitario. Entonces, lo que se desarrolla con Tomás en la tercera vez es la dimensión personal que todos los de esa comunidad vivieron y vivimos. Bueno, disculpen la apretada exégesis en 2 minutos de otros parámetros de exégesis. Entonces, evidentemente, lo que dice Juan es una combinación de ambas verdades. Es esa dinámica la que se explicita. El final son las 2 frases. Ahora, como el ahora, como el de Pablo. Ahora existen 3 cosas. Ahora crees porque has visto. Entonces hay una alegría, no es un reproche, no hay ningún reproche. Te ha sido dado ver y por tanto crees en plenitud y es un don. Pero también el ver implica el creer, que es lo que está en todo el Evangelio, la reciprocidad de ver y creer, creer y ver. A veces Simón Pedro dice, creemos y sabemos, y a veces dice, sabemos y creemos. Está la reciprocidad que está como palabra final, es instalarnos en la reciprocidad de creer para ver y ver para creer. No para como condición, sino en la dinámica, ¿no? Creyendo vemos y vemos para seguir creyendo, porque entonces es la dinámica del amor que siempre crece, ¿no? Bueno, en la primera parte del Evangelio se dice creemos y sabemos, y en los discursos de la última cena se dice la inversa, sabemos y creemos. Ahí están las 2 dimensiones que según en los momentos de vida de una comunidad o de digamos, cualquier discípulo, cualquiera de nosotros, nuestro camino está yendo en uno o en otro sentido. Alternativamente en una dinámica que felizmente no controlamos. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias a Andrés, a Eduardo por la presentación, a Belén por su recapitulación, porque fue una recapitulación del itinerario que tenemos hasta ahora de figuras y estilos, Dante, PI, ahora sumamos a Ireneo, siempre acompañados en la lectura por Baltasar. Hemos sumado el día de hoy, o hemos explicitado que también nos acompaña en la Comunión de los Santos San Juan, de un modo particular, gracias a Andy que contó ese dato de que la línea iba de Juan, Policarpo, Ireneo, y Eduardo que terminamos, bueno,
meditando un poco en torno a las cuestiones juánicas. Y simplemente esto para avisarles que en la próxima charla, el próximo encuentro va a ser en torno a Adrienne von Speyer, que fue una eximia lectora de San Juan junto con Baltasar. Eduardo va a dedicar unos minutos al tema de la metafísica de los santos, cómo el ser brilla en su gloria en la obra de los santos, en la vida de los santos y de los hombres que se han dedicado, hombres y mujeres que se han dedicado a la teología espiritual. Y después vamos a tener un invitado que va a disertar un poco acerca de Adrienne von Speyer, que fue tan importante para la teología de Baltasar. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Los esperamos el mes que viene entonces con esta nueva lectura. Saludamos a las monjas del Carmelo, que siempre nos bancan. Muy bien. Gracias a todos los que participaron. María Elena, Francisca, Nico Bouza, Gracias. Julieta. Bueno, muchas gracias.